La pregunta es, padre, ¿qué gravedad hay en una persona que practique la hechicería, la brujería, o un católico que vaya a eso o entre a una botánica donde se venden estas especies de brujería? Las Sagradas Escrituras dice por allá, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20. Habla de la diferencia entre lo que es el creyente y el no creyente. Del que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Si quiere uno solo, para que no estén, quédese allí, porque uno solo, porque pregunta y respuesta ya hay chance. A ver, dice, ¿qué dice allí Primera de Corintios 10, 20? Que unos no adoran a Dios, los paganos ofrecen sacrificios a otros seres que no son Dios, y por tanto allí está la mano del diablo. Y que nosotros no podemos participar de las dos copas o de las dos mesas. Escuche. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Ahorita están muy de moda los babalaos, los santeros, los paleros, que sacrifican, por ejemplo, un pollo, un gato o un niño. Y la Biblia lo llama los gentiles. Lo que sacrifica esa gente no lo sacrifica Dios, ¿se lo sacrifica quién? A los demonios. A los demonios. Ahora, ¿y ahora qué tenemos que hacer nosotros? Con la brujería, con los santeros, con los babalaos, con esas supersticiones. ¿Podemos participar con ellos de ir a misa? ¿Podemos ser católicos e ir al brujo? Óiganlo, que así es la Biblia. Yo no me vengan a mí a reclamar. ¿Qué dice la Biblia? A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros, Otra vez. y no quiero que vosotros, Tarea para la casa. Otra vez. y no quiero que vosotros Y no quiero que ustedes, os hagáis partícipes con los demonios. ¿por qué? No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No puede ser católico e ir a los brujos. No puede ser católico e ir a los santeros y a los babalaos. No puede ser católico y estar creyendo en las cosas del diablo. No, Señor. ¿Por qué? Escuchen. ¿O provocaremos a celos al Señor? Porque van a provocar a celos al Señor. Porque van a hacer que el Señor se moleste. Y no es correcto. San Pablo le dice a los Corintios, 2 de Corintios 6, 14, no puede haber integrarse, no puede integrarse el bien con el mal, la luz con la oscuridad. ¿Cómo hace un católico para decir yo voy a un brujo? ¿Cómo hacen brujos que dicen yo soy católico? No puede ser. Tiene que tomar la decisión. ¿Por qué engaña? ¿Por qué miente? Escuche. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Aquí no podemos combinar las dos cosas. Cristo y el diablo juntos, no. La luz con las tinieblas juntos, no. Pero hay católicos que van a los brujos. Hay católicos que tienen la mata de sábila en la casa o la herradura de burro, por un si acaso, ¿no? Que son santeros, que son babalaos, que fuman el tabaco, que se echan las cartas, que andan con contras, le ponen a los niños unas contras en las manos, o ellos adultos se ponen contras. Que eso no es así. Hay personas que lo hacen, pero ustedes, dice la Biblia, no debe hacerlo porque están provocando los celos de Dios. Otra preguntita, pues.
Bueno, la pregunta mía la hizo como si fuese un ateo, porque él dice, oigan lo que dice este señor, que si Dios, por ejemplo, él cree en Jesucristo, pero él dice que en el Dios del Antiguo Testamento él no cree. Porque si Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia, un Dios así no puede tener favoritismo, dice él, porque si Dios es tan bueno y tan misericordioso, echa parte a un grupo y al otro no, porque él mandó a matar muchas personas. Nos acordamos cuando él mandó a matar incluso hasta a los niños y hasta a los animales, y le dijo al profeta que no lo matara, y incluso a ese profeta lo destituyó por hacer tal cosa. Entonces dice, ¿qué Dios es? Dice, a ver si usted puede respondernos a esa pregunta. Eso es desconocer las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos muestra el plan de salvación. Al no saber qué es un plan de salvación o la historia de la salvación, entonces se va a quedar pensando que Dios es un Dios malo, que no debería hacer eso, que hizo otra cosa. Pero te voy a tratar de explicarle cómo se acerca uno a la Biblia sabiendo que es un plan de salvación. Cuando la Biblia nos muestra que Dios mandó a matar a toda esa gente mala y mandó a matar incluso a los niños, teológicamente revelado por el plan de salvación, es que Dios quiere que matemos, destruyamos todo lo malo que hay en nosotros, incluso por muy pequeñito que sea. O lo que leíamos ayer, ¿se acuerda que leíamos ayer? Mueran al hombre viejo y renazcan al hombre nuevo. Es lo mismo. Solamente que un ateo no es capaz de darse cuenta que la Biblia es la historia de la salvación, el plan de salvación donde Dios nos está narrando la historia de cada uno, y que en nosotros hay maldad y hay cosas buenas, y que nosotros tenemos que estar dispuestos por amor a Dios a matar, no significa a las personas malas, a matar lo malo que hay en nosotros. Pero resulta que hay un pecado, pero es poquitico, a eso también hay que matarlo. Aunque sea poquitico, ese es el plan de salvación, esa es la historia de la salvación. Pero ¿cómo un ateo se va a acercar a la Biblia sabiendo que es un plan de salvación o un proyecto de salvación de Dios? No, se acerca sin conocer cómo se lee las Escrituras, cómo se interpretan las Escrituras. Se acerca y dice, yo no creo en ese Dios porque es un Dios malo. Pero usted no sabe lo que está enseñando la Biblia y qué nos está enseñando Dios a través de la Sagrada Escritura. Entonces no es problema de Dios, es problema de él, que no quiere estudiar para ver cómo se interpretan las Sagradas Escrituras. Otra preguntita, pues. Buenas tardes, padre. Antes de hacerle la pregunta, a ver si usted me puede hacer el favor de mandarle la bendición a mi hermana Teresa Sánchez, que le está mirando por YouTube, y es seguidora de usted por muchos años. ¿Cómo llama? Teresa Sánchez. ¿Quiere que la bendiga? Que le pase la bendición. Más nada, eso. No, y después la pregunta. Que Dios bendiga a Teresa Sánchez donde quiera que se encuentre, por medio de su Santo Espíritu, obre en ella y le conceda lo que su buen corazón desea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, la pregunta es con respecto al bautismo de nuevo. Por ejemplo, los niños abortados, si existe algún bautismo que se pueda hacer para esos niños que murieron siendo inocentes y que no pidieron irse de esta tierra. Muriendo siendo inocente no hay problema. Mira, un niño que nació, no nació, murió en la barriga de la mamá, no hay problema, no tiene que bautizarse, porque el bautismo es para los vivos, no para los muertos. Y ese bautismo, la iglesia dice, ese bautismo para esos niños se llama el bautismo de deseo que su mamá hubiese tenido. O también cuando Cristo murió en la cruz, le lanzaron el costado y botó sangre y agua. Y esa sangre y agua, el agua representa el bautismo, no solamente el bautismo que nosotros conocemos, sino el bautismo para aquellos que nunca conocieron de Cristo. Si lo hubiesen conocido, lo hubiesen aceptado, pero hicieron el bien, no tuvieron la oportunidad de conocerle. En ese caso, los niños que están en el vientre nunca conocieron de Cristo, no tuvieron la oportunidad de nacer, y entonces está ese bautismo de deseo que por el agua con sangre que botó Cristo lo abarca a él. Entonces no hay ningún problema, no tiene para qué bautizarlo. El problema es cuando usted no quiere bautizar a un niño que ya nació, y entonces en ese caso el pecado sería del papá y de la mamá. Otra preguntita. Bueno.
Sí, buenas tardes para todos y todas, especialmente para usted, Padre, que en verdad quiero que usted me permita de darle gracias a Dios primero por lo que yo le pedí al Señor. Hace 1 año y 6 meses, yo estoy comenzando a ver su video y estoy siguiéndolo a través de YouTube. Yo tengo ya 27 años sirviéndole al Señor como ministro de la palabra y pertenezco a la parroquia San Ignacio de Loyola, Santiago Rodríguez. Vivo en Cenoví de Toma, para allá, la Cabirma, la Sierra, muy lejos. Y comencé a ver estos videos y le pedí algo al Señor. Porque yo estudiaba la Biblia, bueno, la predicaba también, porque imagínense 27 años sirviéndole al Señor, dando un servicio. Tenía que preparar en verdad la liturgia para yo poder ir a presentar a la comunidad. Pero después que comencé a ver los videos del Padre Luis Toro, como que comencé a crear más conocimientos y como que aprender a manejar más la Biblia y tener como más fundamento en ella a través de los videos que yo veía del Padre Luis. Y le pedí a Dios, Señor, no quiero en verdad morir sin conocer al Padre Luis Toro. Sí, y gracias a Dios, gracias le doy a Dios que aquí lo estoy viendo y compartiendo con él y con los demás también sacerdotes, Padre Sinencio también, que he aprendido mucho de él también en retiro. Sí. Pues Padre, yo necesito, en verdad, después de darle la gracia a Dios por darme la oportunidad de conocerlo, también le pido a Dios un día yo poderle darle un abrazo a usted. Sí, quiero que usted me lo permita porque esa es mi alegría que Dios me ha dado a mí a través de estar aquí junto con ustedes, conociéndolo a usted y creo de que también a través de su video voy a seguir creciendo más en los conocimientos de la Sagrada Escritura, porque eso espero en el Señor y estar dispuesto mientras yo vida tenga y pueda servir al Señor, servirle con mucho amor. Mientras eso es para darle el abrazo, yo también le doy gracias a Dios porque veo que la palabra de Dios está tocando también a los ministros en la iglesia, llámese laicos, llámese sacerdotes, llámese obispos. Dios ha ido tocando la mente y el corazón. Y no solamente porque lo ha ido tocando, sino porque ha habido una respuesta positiva de parte de esa llamada que Dios nos hace a despertar y a evangelizar. Y en él quiero darle un abrazo a todos los católicos que están despertando y están luchando por llevar el evangelio de Cristo en el mundo entero. Ven para acá, hermano. Muy bien. Y si así llueve, que no escampe, que muchos católicos vayan fortaleciéndose y fortaleciendo las comunidades a través de la palabra. ¿Otra pregunta? Muy buenas tardes, Padre Luis Toro. Gracias a Dios, a usted, soy católico 100%. Desde el 2020 que vi su primer video, 100% católico y viendo sus videos, día tras día, cada video que sale, lo veo y lo transmito a los demás. Y le doy like, y le doy promoción, lo comparto siempre, cada vez que veo uno. Mi pregunta es, según dicen los evangélicos, siempre viven comiéndonos a los católicos, de que esto por aquí, de que María, etc. Pero mi pregunta principal, según ellos, que la persona que muere, sea de forma trágica o personalmente, que se quita la vida, se ahorca, se da un tiro, excúsenme, se quita la vida personalmente y esa persona no es católica, no es evangélica, no es de ninguna religión, ¿a dónde va? Cielo, purgatorio e infierno.
Ellos dicen, ¡al infierno! Gracias. Mire, hermano, yo tampoco le puedo decir para dónde va. ¿Saben por qué? Porque si yo digo para dónde va, yo me convierto en juez. Y Jesucristo me dijo que nunca se me ocurriera ser juez de los demás. Cuando dijo, no juzgues y no seréis juzgados. No condenen y no seréis. Eso a los evangélicos se les olvida. Los protestantes juzgan y condenan. Mandan a todo el mundo para el infierno. No tienen compasión ni la madre de ellos. Todo el mundo va para el infierno. Los únicos salvos son ellos. ¿Y dónde quedó la palabra de Jesús? No juzguen y no seréis juzgados. No condenen y no seréis condenados. El único juez es Cristo. Ahora, ¿qué enseña la Santa Madre Iglesia Católica con una persona que se quita la vida? Sencillo. La Santa Madre Iglesia Católica dice que si la persona se quita la vida, murió en pecado. Y como no sabemos para dónde va, porque eso le toca al juez, y no sabemos por qué se quitó la vida, si estaba bien de la cabeza o no sabemos por qué se quitó la vida, o si en el momento quedó herido y pidió perdón a Dios y Dios le perdonó. La Santa Madre Iglesia Católica dice, no, tenemos que orar por todos, por los vivos y por los difuntos, por los muertos. Entonces la Santa Madre Iglesia es precavida y dice, el único juez es Dios. Lo que sí puedo afirmar que murió en pecado, o que cometió un pecado, pero que vaya para el infierno no me toca a mí. Mandarlo para el cielo tampoco me toca. A lo mejor puedo decir, le espera el purgatorio, ¿no? Pero tampoco puedo decir, se me va para el purgatorio. Igualmente que una persona que muera en un accidente y a lo mejor no tuvo tiempo de arrepentirse. ¿Para dónde va? Nosotros decimos no sabemos dónde va, pero confiamos en la misericordia de Dios. Y por la misericordia de Dios existe el purgatorio. Por la misericordia de Dios sabemos, y porque está escrito en la Biblia, que yo puedo orar por un muerto que murió en pecado y Dios le dará vida. Y está escrito en primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Aquí se tumba, lo vamos a leer, aquí se tumba la teología protestante. ¿Qué dice la teología protestante? Cualquier pecado que usted cometa va para el infierno. Si usted murió y murió en un pecado, por muy chiquitico que fuera, se va para el infierno porque todos los pecados son iguales y la gente va de todas maneras para el infierno. Esos protestantes no conocen la misericordia de Dios y no conocen a Dios. Hoy yo quiero que los protestantes conozcan de la Biblia Reina Valera que primera de Juan capítulo 5 versículo 16 dice que hay dos clases de pecado. Un pecado que lleva a la muerte y otro pecado que no lleva a la muerte. Y cuando es un pecado que no lleva a la muerte, podemos rogar por esa persona para que Dios le dé vida. Esto significa que nosotros consideramos que está en el purgatorio, porque Dios le dará vida. Y el que cometió un pecado que lleva a la muerte, por eso digo que no ruegue, porque cometió un pecado que va a la muerte, eso llamamos infierno. Pero no dice quién va para el infierno y quién va para el purgatorio. Vean ustedes que sí existe el purgatorio y que sí podemos orar por los muertos y que una persona que muera en pecado no necesariamente se va para el infierno. Muriendo en pecado, escuche. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Ya comenzó. Un pecado que no sea de muerte. De muerte. Pedirá, orará por él y vamos a ver si Dios le va a dar vida o no.
Y eso llamamos purgatorio. Porque Dios le dará vida. Pedirá. Y Dios le dará vida. ¡Ah, bárbaro! Si está en el purgatorio, seguro que Dios lo sacará de ahí. Le dará vida. Siga. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. ¿Por qué? Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Si ya está en el infierno, se ponchó. Siga. Toda injusticia es pecado. Que lo escuchen los protestantes del mundo entero, que la doctrina de ellos no está en la Biblia. Toda injusticia es pecado, pero mire cómo la Biblia dice que hay dos clases de pecado. Uno que lleva al infierno y otro que lleva al purgatorio, donde usted tenemos que rogarle para que Dios le dé vida. Vea, toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. ¿Se da cuenta? Que hay pecado que no lo llevan a usted al infierno, pero hay pecado que no es de muerte. Y entonces, usted y yo, cuando una persona muere, no somos jueces. Entonces oramos por los muertos, por si acaso murió en un pecado que no sea de muerte, Dios le dará vida. Ahora, si está en el infierno, se fregó. ¿Captaron la idea o no? Eso está en la Biblia protestante y también en la católica.